Es domingo 12 de septiembre del año del Señor 2021. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según la carne. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy domingo, pero recuerda que hay que ir a misa hoy, es necesario, importante, obligatorio ir a misa. El Evangelio de hoy es el culmen de la primera parte de este Evangelio de Marcos. Es que la pregunta: ¿quién es Jesús? Entonces va hacia adelante. Desde el inicio del capítulo 1, hemos escuchado quién es Jesús: aquel que habla con autoridad, que expulsa a los demonios con autoridad, que hace milagros, multiplica los panes, etc. Escuchamos hace 8 días que le cura la sordera y hace hablar a aquel que era tartamudo. Y hoy, entonces, ¿quién es ese Jesús? Es la pregunta central. Y empezará la segunda parte del Evangelio: ¿qué tipo de Cristo es Jesús? Que terminará con el capítulo 15 y 16. Entonces, quedémonos hoy en esa primera parte: ¿quién es Jesús? Y se puede decir que el Evangelio hoy está dividido en 3 partes. La primera parte es: Jesús está en territorio pagano, ya se le pregunta, como haciendo una conclusión, un resumen de su actividad: ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay muchas expectativas. Unos dicen que es Juan el Bautista. Si usted lee en el capítulo 1 de San Marcos, Jesús inicia su misión cuando ponen preso a Juan el Bautista. Y en el capítulo 6, Marcos nos narra cómo Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista. Y la gente pensaba que era Juan el Bautista. De hecho, ya en el capítulo 6, Herodes dice quién es él. Juan el Bautista, al final de cuentas. O también era Elías, un grande profeta del Antiguo Testamento, que según la tradición judía tendría que venir antes de que llegara el Mesías, o alguno de los profetas. Pero las respuestas, si quieren, se acercan, pero no es la respuesta correcta, no es la respuesta exacta. Por eso ahora la pregunta no es solamente qué dicen aquellos, qué dices tú. Y es la pregunta que nosotros los cristianos tenemos que hacernos: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? Personalmente, en persona, hoy piénsate: ¿quién es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Lo amas o no? ¿O lo conoces teóricamente? ¿Has tenido una experiencia, un encuentro personal con Él? Un encuentro bien objetivo con Él. No solamente: ay, sentí bonito, ay, qué bonito sentí. No, un encuentro que lleve a transformar tu vida. Por eso la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta que hemos tenido por 2000 años. ¿Quién es ese Jesús? Somos diferentes a la otra gente. Por ejemplo, los musulmanes creen que Jesús es un Mesías poderoso, o algunos de los hindúes aprecian a Jesús. Por ejemplo, allí en Sri Lanka, los hindúes van a pagarle sus respetos a San Antonio de Padua. Pero ¿quién es Jesús para ti y para mí? Ahora, Pedro responde exactamente: tú eres el Mesías. Es decir, el Cristo, el ungido, el consagrado. La palabra Mesías significa Cristo. Cristo quiere decir ungido, consagrado, aquel que el Señor eligió para algo, para una misión, ¿no? Y había muchas ideas qué tipo de Mesías iba a ser el que viniera. Un Mesías sacerdote, al final de cuentas, un Mesías rey de la familia de David, un Mesías guerrero, ¿no? Ahora, Pedro contesta bien. Pueden leer el texto paralelo de Mateo capítulo 16, que ahí Jesús le dice a Pedro: esto no te lo reveló la carne, este es mi Padre que está en el cielo, ¿no?
Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ese Pedro, que es el primero de los discípulos que profesa su fe en Cristo Jesús. Tú eres el Cristo. Mateo dice el Cristo de Dios, ungido, consagrado por el Señor. Ahora Jesús les dice que no se lo digan a nadie. Porque había la idea, te repito, de un Cristo poderoso. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes, capítulo 6 de San Juan, se lo quieren llevar para hacerlo rey. Y Jesús huye, desaparece. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte, Jesús preanuncia su pasión. De hecho, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, Jesús preanuncia por 3 veces su pasión. Es decir, va a ir a Jerusalén, lo van a rechazar. Y aquí dice, los sumos ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, será entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Es decir, fracasará. Los discípulos, los 12, habían decidido seguir a Jesús porque buscaban un beneficio. Vamos a escuchar cómo después de cada una de las profecías o de las veces que Jesús habla de su pasión, de esas 3 veces, los discípulos no entienden, están perdidos, buscan el poder, buscan el prestigio, buscan la fama. Y aquí, en esa segunda parte del Evangelio que estamos viendo, entonces saben que va a ser un Mesías sufriente. Y esto nos va a llevar todo en la segunda parte. ¿Qué tipo de Cristo? ¿Qué tipo de Mesías? Es un Mesías sufriente, un Mesías crucificado. Y allí es donde Pedro no es capaz, ¿no? Dice el Evangelio, todo lo dijo con entera claridad. Pero Pedro, así como habló en nombre de los apóstoles, también no habla en nombre, ¿no? Y dice el Evangelio, trataba de disuadirlo. Es decir, de que Jesús cambiara su perspectiva, de que Jesús pensara en cosas más positivas, por así decir, que no estuviera, estaba triunfando, la gente lo seguía. ¿Para qué pensaba en cosas así negativas, ¿no? Ahora, son duras las palabras que Jesús le dice a Pedro, ¿no? O sea, mira a los discípulos, mira y le dice a Pedro, lo reprende, apártate de mí, Satanás, ¿no? Pedro quiere que Jesús lo siga a él, que Jesús siga los planes de Pedro, pero es Pedro el discípulo. Pedro tiene que seguir, por eso, ¿no? Apártate de mí, Satanás, aléjate de mí. Satanás no quiere decir el diablo, quiere decir el tentador. Así como fue tentado Jesús al inicio de su misión 3 veces, es tentado por Pedro y va a ser tentado en Getsemaní. Porque Pedro juzga no según Dios, sino según los hombres. Buscar el poder. Esa es la grande tentación. Esa es la segunda parte. La tercera, que es la conclusión, Jesús llama a sus discípulos y les dice, al final de cuentas, qué es lo que significa ser discípulo. Que quiera venir a mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Es decir, seguimos a un Mesías crucificado, no a un Mesías triunfante, y pensamos que ser famoso, que tener triunfo es tener poder, tener dinero, ser famoso, y todas esas cosas, al final de cuentas no queda nada. Que ante el mundo, ¿quién se recuerda de la gente que vivió hace 150 años? Nadie se recuerda nada. Pudieron haber sido los más ricos, los más famosos, los más inteligentes, pero nadie se recuerda de ellos. O rara vez, ¿no? Jesús habla de algo más grandioso, ¿no? Nosotros ser cristianos, seguir a Jesús, renunciar. Queremos salvar la vida, pues hay que perderla. Esto no se puede entender porque parece ilógico. Todos queremos salvarla. De hecho, Adán y Eva quisieron salvar su vida, quisieron ser poderosos y fracasaron, ¿no? Ahora, perder la vida por Jesús y por el Evangelio es la cosa más bonita. Es no tener miedo a nadie. Seguir detrás de Jesús, seguimos un Mesías crucificado, un Mesías que nos da vida. Porque es en la cruz, en ese momento, se puede decir de fracaso, donde está el triunfo. Humanamente es un fracaso, pero Dios juzga de otra manera. Es el triunfo del Señor sobre nuestra vida. Hazle caso al Señor. Por eso necesitamos que el Señor, ¿no? El Señor nos abra las orejas, que nos abra la boca. Y como un poquito antes de este pasaje, que nos abra los ojos para ver. Que tengas un bendecido domingo a misa. Tenemos misa 8 de la mañana en Monte Carmelo, 8:30 de la mañana, 1, 4 y 6 en el salón, en la iglesia. Te esperamos. Dios te bendiga. Amén.